Hoy en el programa, En Contacto, ¿quién es este hombre llamado Jesús? Quisiera contestar una pregunta. ¿Quién es este hombre llamado Jesús? La gente se ha preguntado eso desde que salió del taller de carpintería, hace unos 2000 años. Hacen esa pregunta. ¿La gente lo odia o lo ama? ¿Lo ignoran o lo siguen hasta la muerte? Este hombre tiene algo especial. ¿Quién es este hombre llamado Jesús? Y pienso en sus seguidores, como han aumentado en 2000 años, millones por el mundo entero. Pero nació en un sencillo pueblito de Belén. ¿Quién es este hombre Jesús, quien era carpintero y pudo impactar al mundo y 2000 años después ser la persona más importante que haya andado sobre la tierra? Bien, Jesucristo les dijo a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy? Así que le invito al capítulo 16 de Mateo y veamos los versículos 13 hasta el 16 de Mateo 16. Dice la Biblia: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Me pregunto lo que hubiera contestado usted en aquel entonces: ¿quién decís que soy yo? Luego, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, a quien esperábamos, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Con eso en mente, pensemos por un momento, celebramos su nacimiento y lo llamamos Navidad. Lo adoramos, nos postramos ante Él y lo llamamos Señor. Y oramos en su nombre y lo llamamos Jesús. Así que este carpintero ya no es solo un carpintero, se ha convertido en la persona más maravillosa que el mundo ha conocido y conocerá. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿quién es Él? La Biblia dice que es el Cristo, o sea, el Mesías. Lo conocemos como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Lo conocemos como el Señor que reina, como el juez que gobierna y rey que vuelve. Así que lo conocemos en muchas facetas. Entonces, si Él es todo lo que decimos que es, ¿cómo debemos responderle? Debemos creer en Él, obedecerlo y seguirlo. Debemos servirle, proclamarlo a otras personas. Debemos conocerlo mediante la palabra de Dios, seguirlo y amarlo. Es un gran desafío. Si Jesús es quien dice ser, ¿qué debemos hacer? Creer en Él, obedecerlo, servirle, proclamarlo, conocerlo, seguirlo y amarlo. Nada en esa lista es aburrido. Más bien el hecho de saber quién es Él debería impactar cada aspecto de nuestras vidas. Conocerlo, obedecerlo, seguirlo, amarlo. Alguien dirá: ¿por qué? Debido a quién era. ¿Quién era Él? El profeta, el maestro, era sanador y era el Mesías. ¿Cómo pudo haber sido carpintero por unos 30 años y luego de pronto ser todo eso? Porque siempre había sido todo eso. Así pues, al pensar en eso, debemos preguntarnos: ¿cuáles son sus atributos? ¿Qué tiene Él que nos hace decir, pues en verdad así era Jesucristo? Y pienso en la gente que lo niega y en quienes no creen en Él, lo poco que saben de Él. Ni siquiera saben lo que ya hemos dicho. Solo lo ven como un maestro, como un hombre religioso, dicen que era carpintero, profeta, pero en verdad, ¿cómo era? Entonces pensemos en sus atributos.
Y el primero la mayoría no lo entenderá, pero el apóstol Pablo lo dijo muy claro y podría darle versículos para todos estos, en especial este, y es que cuando consideramos en realidad quién es Él, la Biblia dice en Colosenses que fue el Creador. Escuche esto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿De quién hablan? ¿Cómo podría ser todo lo demás y a la vez ser el Creador? Bueno, la Biblia también dice que Él es omnipresente. Está en todo lugar. O sea que si Él es omnipresente, irá a casa con usted hoy, salió con usted esta mañana, porque Él mora en su corazón. Al aceptarlo como su Salvador personal, estará con usted por siempre y siempre. Entonces, la pregunta, ¿dónde está? Él es omnipresente. Es omnipotente, tiene todo poder. No hay nada que no pueda hacer, no comete insensateces, hace lo que encaje con su carácter, con nuestras necesidades, y lo que sea conforme a la voluntad, propósito, el plan del Padre. Él es omnipotente, es omnisciente, todo lo sabe. O sea, no tenemos secretos. Cuando nos postramos de rodillas a orar y quizás haya algo que deberíamos confesar y pensamos, no quiero decir eso, Él ya lo sabe, pues lo sabe todo. Asimismo, gracias a Dios es misericordioso. ¿Cuántas veces apelamos a su misericordia? Dios es justo. O sea, en ningún momento tenemos que preocuparnos de que nos fuere a tratar mal o no. Sin duda no queremos que nos dé lo que merecemos, yo no. Queremos que nos dé misericordia, amor y gracia. Pero Dios es justo, o sea, siempre hace lo correcto, lo divino, en toda circunstancia de la vida. No siempre entiendo lo que hace, pero es justo, no comete errores. Es más misericordioso de lo que en verdad merecemos. Es Dios de gran misericordia. Y es eterno. ¿Cómo siendo eterno pudo haber nacido de una mujer? ¿Cómo siendo eterno vivió 30 años? ¿Cómo siendo eterno murió en la cruz y resucitó? ¿Cómo puede ser eterno? Bien, vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 26, donde la Biblia dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quién se refiere con nuestra? Los ángeles no eran creadores. No hubo otra persona. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo fue una de las 3 personas de la divinidad que creó el mundo. Desde luego, Él fue sin pecado. ¿Conoce a alguien así? ¿Algún voluntario que quiera sumarse al grupo? No lo creo. Él fue sin pecado, Hijo de Dios, quien es el Creador justo, misericordioso y mucho más, y a la vez es humano. Eso es lo que me encanta. Señor Jesús, siendo humano me entiendes. Siendo humano ves mis flaquezas, fallas y errores. Siendo ser humano ves mi humanidad. Gracias a Dios que Él no solo es justo y misericordioso, nos entiende porque había suficiente humanidad en Él, que creció como niño tal como nuestros hijos en casa, solo que fue perfecto y sin pecado alguno. Piensa en esto. María y José nunca tuvieron que usar una vara. Nunca. Nunca necesitaron una correa. ¿Por qué? Porque Jesús era el Hijo perfecto de Dios, desde antes de nacer, cuando era niño y cuando era hombre. Asimismo era deidad, era Dios. Con todos esos atributos, quizás alguien diga, ¿quién es este hombre llamado Jesús? Si solo decimos que fue un bebé nacido en Belén, lo hemos perdido. Él es todo lo que hemos mencionado y aún no hemos terminado, y ni siquiera tengo tiempo de profundizar como quisiera, pero le diré lo suficiente para que no lo olvide. ¿Quién es este Jesús? Estos son sus atributos. Y desde luego, un atributo que hoy es un tema teológico es que fue nacido de una virgen. Ahora escuche bien. Uno de los indicios de que alguien está alejándose de la palabra de Dios
es que menosprecie la idea de que Jesucristo nació de una virgen, o dicen, eso no es importante, si no lo fuera, no habría nacido de una virgen. Nacer de una virgen era necesario para que fuera el representante de todos y tomara nuestro pecado sobre sí y muriera en la cruz en nuestro lugar. Si él hubiera sido pecador, habría muerto por sus propios pecados. Tuvo que haber nacido de una virgen. Si no hubiera nacido de una virgen, no podría habernos representado en la cruz, ni haber muerto en nuestro lugar. Tuvo que haber sido el Cordero sin mancha de Dios, el Hijo sin pecado de Dios. Mire, si hubiera pecado, habría muerto por su propio pecado. Nunca pecó, así pudo morir por nuestros pecados. Quizás alguien diga, bueno, ¿dónde está Él? Me encanta esa pregunta. ¿Dónde está Él? ¿Qué diría usted? Dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre donde intercede por nosotros. O sea, cuando oramos, Él lleva nuestras oraciones delante del Padre y las contesta porque hemos aceptado al Cordero de Dios, al Señor Jesucristo y su muerte sustitutiva y expiatoria en la cruz, lo que hace posible que nos relacionemos con Dios, que oremos y que Él nos conteste. No hay nadie como Él. ¿Y dónde está? Sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde más está? Él permanece en nuestros corazones. Piense en quién es Él. El Señor Jesucristo mora en nosotros. El Señor Jesús consideró eso importante. Por eso usó términos como permanecer en nosotros y que permanecemos en Él. Como el pámpano permanece en la vid, así Él permanece en nosotros. Cada creyente sin excepción está sellado en su corazón con la presencia misma de Jesucristo. ¿Dónde está Él? Donde ha estado desde el momento en que decimos acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. Nadie más podría hacer eso salvo Él. Somos, como siempre, hijos de Dios, no por nuestra conducta, sino porque Cristo mora en nosotros. Eso nos hace muy especiales. Recuerde esto, la Biblia dice, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, somos sellados por el Espíritu Santo hasta el día de redención, hasta que nos llame su presencia. Somos sus hijos para siempre. ¿Dónde está Él? Sentado a la diestra del Padre, dice que está intercediendo por nosotros y también mora en nuestros corazones. Pensemos en esto. Nunca podemos estar sin Él, si ya lo tenemos. Una vez que Cristo nos haya salvado, nunca podemos estar sin Él. Por eso podemos confiar en Él, creerle, clamarle a Él y saber que está con nosotros. Dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, siendo lo que es, ¿cuál es su misión en la tierra? En primer lugar, su misión es revelar al Padre. Recordemos lo que dijo Jesús. Si me han visto a mí, ¿han visto a quién? Han visto al Padre. Luego dijo, yo y el Padre uno somos. Mire, Dios vino, Jesús vino, Dios en la persona de Jesús vino con el propósito principal de decir, así es el Padre. Así piensa Dios. Si consideramos a los judíos de aquel entonces, en especial los grupos religiosos de fariseos y saduceos, quienes se suponía que sabían todo acerca de Dios, pero lo conocían muy poco, Jesucristo vino a revelarnos quién es Dios. Misericordioso, bueno, perdonador, justo, y todo lo que es cierto de Jesús es cierto de Dios. Entonces, la persona que nunca nos dejará ni nos desamparará, la persona que es profeta, maestro y sanador, es quien mora dentro de nosotros, mediante el poder del Espíritu Santo. Vino a revelar al Padre y luego a redimir a la humanidad mediante su sangre derramada. En la cruz todos somos salvos del mismo modo. Quizás sea salvo desde joven, sabía poco, tal vez en avanzada edad sabía más. Pero todos fuimos salvos del mismo modo,
confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos y confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, como dijo Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Él le perdonará, escribirá su nombre en el libro de vida y será hijo de Dios para siempre. Jesús vino a revelar la clase de Dios que nos salvaría. La clase de Dios que nos salvaría es quien nos amó lo suficiente para crucificar a su propio Hijo para así pagar toda nuestra deuda de pecado. Nadie como Él. Asimismo, Él vino para asegurarnos de la vida después de la muerte. Cuando Jesucristo resucitó de la tumba, resolvió de una vez por todas que hay vida más allá de esta. Piensa en las miles de personas que vivieron antes y creían en algo después de la muerte, que era el caso de la mayoría y quizás también sea el caso de la mayoría hoy, pero la gente no tiene seguridad al respecto. Cristo resolvió esa duda una vez que murió en la cruz y pagó nuestra deuda de pecado. Si hubieran sepultado a Jesús, sellado en una tumba, y pudiéramos ir a la misma tumba hoy y dijeran que ha estado sellado por 2000 años y que Él sigue allí, eso sería como otros grandes líderes del mundo, supuestamente grandes, que han muerto y se pueden visitar sus tumbas, etc. No, Cristo resucitó de la tumba, resolvió de una vez por todas que todo lo que había dicho era cierto. Imagínese que no hubiera resucitado. ¿Qué pensaría de algunas de las cosas que dijo? Pero no tenemos escape. Dijo, así es como quiero que vivan. Esta es la vida que les daré. Este es el poder para hacerlo. Y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Él es el Hijo del Dios viviente. Y pienso en lo siguiente. No solo nos da la promesa de la vida después de la muerte, también nos prometió una resurrección. Permítame preguntarle, ¿cree que cuando usted muera Jesucristo lo llevará al cielo? Bueno, 10 de ustedes lo creen. ¿En realidad cree usted que irá al cielo cuando muera? ¿En qué se basa para ir? ¿Por su conducta? ¿En la cantidad que ha dado? ¿En lo bueno que ha sido? ¿Qué es? La cruz. La sangre de Cristo, la promesa de salvación. Él escribió su nombre en el libro de la vida y nadie puede borrarlo, no importa lo que digan, no hagan. Es el Cristo vivo, el carpintero. El carpintero que nació en Belén es el Salvador que vive en nuestros corazones. Es el Señor que reina a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Es el mejor amigo que tendremos. Nadie como Él. Y si pensamos en esto, la Biblia habla de esta vida abundante. Jesús dijo, les daré una vida abundante. ¿Qué es la vida abundante? ¿Alguna vez ha pensado en eso? Abundancia implica gran cantidad. Piensa en todo lo que tiene como resultado de ser seguidor de Cristo. O sea, agotaría su cerebro al tratar de pensar en todo lo que Dios le ha dado, todo lo que Dios ha hecho por usted y lo que hace momento a momento, todo lo que le ha prometido. Ese es Jesús, ese carpintero. Dejó sus herramientas, recogió ¿qué? El llamado del Padre y ha transformado al mundo y seguirá transformándolo hasta el día que vuelva otra vez. Cualquiera cosa que lo desacredite, de la manera que sea, es del todo profano. Desde luego, ¿quién dijo Jesús que era? Seguro puede mencionarlos todos. Comencemos con Él es el buen pastor, ¿cierto? Él es el pan de vida. Él es la vid. Habla de eso en Juan capítulo 15. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dijo, yo soy la luz del mundo y soy la puerta. No hay nadie como Él. Así es Él. Al pensar en su nombre,
Lo llamamos Jesús, el Mesías, etc. Su nombre es sobre todo el nombre. La Biblia dice, mucha atención, dice que ante Él toda rodilla se doblará. Pienso en los tiranos del mundo que quieren controlarlo todo y no creen nada de la Biblia. La Biblia dice que un día cada uno de ellos se postrará ante el Señor Dios. Todos tendrán que reconocer que Él en verdad es Jesucristo el Salvador, el Señor, el Dios de la Biblia. El nombre que toda lengua confesará. La Biblia dice, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Dicen las Sagradas Escrituras que es el único nombre en que podemos ser salvos. Un nombre dado por un ángel, indicado por su misión en la tierra, el libertador. Y toda la historia, piénselo, todas esas grandes personalidades. Pero ¿no es interesante que la historia se haya dividido por él antes de quién? De Cristo. Después de Cristo. Todo el tiempo. No hay nada ni nadie que se compare con él. Y la Biblia dice que él es el Hijo unigénito de Dios. El Hijo unigénito, no hay nadie como él. Es uno con el Padre. Piensa en esto. Pienso en quienes hacen alarde de cuántos libros han escrito y de lo que han hecho. Mire, Jesucristo nunca escribió un libro. Él es el tema del libro más grande. Nunca compuso una canción. Es el tema de miles y miles de canciones. Nunca fue dueño de una casa, pero fue a prepararnos una. Nunca ha viajado más de 160 kilómetros de donde vivía. ¿Cree que viajó mucho? El mundo entero estaba en su presencia. Practicó medicina sin tener licencia. Es el gran médico sin pastillas ni inyecciones. Nunca dirigió un ejército, pero ha derrotado toda clase de reino imaginable. Mire, Herodes no pudo matarlo, ni Satanás seducirlo. La muerte no pudo destruirlo, ni la tumba contenerlo. No hay nadie como él. Piense en todos los nombres que se le dan en la Biblia. Él es el Rey de Reyes, Él es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios, la Rosa de Sarón, el Señor de Señores, el Gran Sumo Sacerdote, la Estrella de la Mañana, el Príncipe de Paz, Admirable Consejero, Emanuel, el Verbo de Dios, el Profeta, el Alfa y la Omega. ¿Qué le parece ese nombre? Ese es Jesucristo. Todos esos nombres describen algo bien de su carácter, sus atributos o su misión. Ahora, quizás esté sentado aquí y no es creyente. ¿Cree que algún día morirá e irá al cielo porque ha sido bueno? No. Nuestro Padre Celestial envió a su Hijo a la cruz a morir, a dar su sangre en la crucifixión más atroz. Derramó su sangre y así pagó por nuestro pecado mediante la muerte de su Hijo. Hay un solo camino al cielo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si usted tiene la intención de ir al cielo, si quiere ver al Señor uno de estos días, debe pedirle que perdone sus pecados, aceptarlo como su Salvador personal y comenzar a vivir como agrada a Dios por medio de y facultado por el Espíritu Santo, quien le ayudará, le fortalecerá y dará entendimiento de lo que es la vida agradable a Dios. Pero algo que no puede hacer es decir que nunca ha escuchado la verdad, que no sabía quién era Jesucristo. La Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Mi oración es que en esta Navidad no dejemos que todo esto, papel, lazos, tarjetas y todo lo que nos enreda y nos hace tropezar, no dejemos que eso tome el lugar del Hijo de Dios, quien fue a la cruz
e hizo posible todo lo bueno que hay en usted. ¿Y llamamos su nombre qué? Digámoslo con entusiasmo. Jesús. Amén, amén, amén. Padre, gracias por tu amor hacia nosotros, que lo expresamos a diario, al hacer aquello para lo cual viniste e hiciste posible que hiciéramos, para creerte, obedecerte, amarte y servirte de todo corazón. Oramos en su maravilloso nombre. Amén. Si